Bienvenidos a Campeones de la Verdad. Una vez más tenemos otro video de otra conversación y nunca pensamos que tenemos todo el tiempo, toda la información para abordar un tema. Este tema no es excepción. Hablamos en otro video sobre una unidad que es de la unidad de la iglesia y el Estado. En este video vamos a abordar otro tipo de unidad que estamos viendo desde unos años atrás. Y esa es la unidad de las iglesias cristianas. La verdad es la unidad, el diálogo, la colaboración de muchas religiones. Y este es el movimiento ecuménico. Y este movimiento fomenta la paz y el diálogo entre las religiones. Pero antes de empezar este tema, ¿qué tal si oramos? Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu verdad. Amén. Gracias porque tenemos la oportunidad de humildemente conversar sobre estos temas, aunque nuestra mente es finita. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, y que tenga misericordia de nosotros y que este mensaje sea un mensaje de amor para nosotros y para todos que nos están viendo. Amén. Amén. Bueno, estoy muy nerviosa y es porque este tema es un tema muy delicado en sí. Creo que en nuestro mundo ahorita en años pasados, el hablar de Dios, el hablar de Cristo, el hablar de ser cristianos, somos a veces exclusivistas o nos creemos mejores que otras religiones. Y eso es por muchas razones, pero nunca quiero que en ninguno de nuestros videos en nuestro canal haya un mensaje exclusivista, porque Dios no es exclusivista. Recordemos que la salvación es para todos. Exacto. Y siempre también un mensaje de amor, así que no queremos criticar a ninguna religión, no estamos para eso, solo queremos conversar y nuestro enfoque en este video va a ser particularmente en la unión de religiones, denominaciones cristianas. Nos vamos a enfocar en lo que esto significa, cómo empezó su historia, lo que la Biblia dice y lo que también Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra. Pero quiero empezar siempre con una cita y esta cita es de Hans Küng, y este era un sacerdote, un teólogo católico. Él estuvo en el Vaticano II, que después vamos a hablar sobre eso. Pero esto es lo que él dijo en alguna vez en su vida. Habrá paz en la tierra cuando haya paz entre las religiones del mundo. ¿Qué piensas? O sea, si no hay paz entre las religiones del mundo, nunca no va a haber paz. Interesante porque se supondría, imagínate, con esa pregunta que tú haces o esta cita, ¿cuántos cristianos habemos en el mundo? Y sin ser así, cada vez el mundo se está volviendo más degradante moralmente, socialmente. Entonces, aparentemente, entre más cristianos hay, tendría que haber más paz. Y entonces, este teólogo dice que si se unen los cristianos, entonces sí vendría la paz. No solo los cristianos, todas las religiones. Bueno, todas las religiones, pero si no ha cambiado el mundo por haber más cristianos, ¿cómo va a cambiar porque se unan? O sea, ¿en qué ayudaría eso? ¿En qué afectaría? Y eso creo que es lo que vamos a conversar en los siguientes minutos que vamos a hablar. Pienso también que simplifica muchísimo nuestra sociedad y el problema del pecado. Porque en sí no es que haya muchos problemas sociales y que si se arreglan todo va a estar bien y todos vamos a estar en paz. Porque el problema del mundo y por qué estamos en un conflicto es por el pecado. Entonces, esto es simplificar y no entender en qué mundo vivimos, la verdad. Ahora, tú hablaste de religiones de los cristianos, pero ¿cuántas religiones piensas que hay en el mundo?
religiones, tal vez unas 1000. Estamos hablando de religiones en general. Sí, religiones en general. Es una religión. Una religión. Exacto, sí. Maybe unas 1000. Ok, hay 4000. Oh. Creo que hay más de 4000. Y esto es according to el Pew Research Center. Todos los datos que voy a hablar las tiene el Pew Research Center. Ok, hay más de 4000 religiones reconocidas. Sabemos, las que son más reconocidas, las sabemos, la hemos escuchado y te quiero dar como un porcentaje de todas las personas del mundo. Ok, un 16% no tiene ninguna afiliación religiosa. Eso es lo que podemos... Un 16% de la población del mundo. Ok. Un 32% son cristianos. Musulmanes hay 23%. Perdón. 15% de hindús. 7% de budistas. Y un 0.2% de judíos. Wow. También hay un 6% que practican diversas otras religiones, el taoísmo, zoroastrianismo, la fe Bahá'í, si la has escuchado, sintoísmo, también el Wicca, o sea, en otras regiones de África y Asia también hay muchas otras religiones que tal vez ni conocemos. Y estos son datos de 2014. Entonces puede ser recientes. Puede ser, bueno, unos 10 años, 6 años atrás. Puede ser que estas cifras han cambiado. Sí, pero no se mueven mucho. Por ejemplo, en este informe que tú tienes, el cristianismo es la religión con más seguidores, ¿verdad? Sí. El número 1. Yo revisaba hace unos años atrás y no era el cristianismo, sino que era otra religión, creo que eran los musulmanes o el islam, uno de esos dos, pero que estaba en el top. Bueno, es lo mismo, musulmanes. Oh, entonces estaba en el top. Entonces, pero ahora vemos de que el cristianismo ha ascendido. Si se mueve, no es mucho la diferencia en los años. Ahora mira, de estas 32% de cristianos, ¿cuántas denominaciones cristianas crees que hay? Leyendo, buscando los sitios oficiales, encontré que son 47,000 denominaciones, 47,200, algo así. ¿Y qué tan reciente es? Esa fue del 2024, 23. Okay, porque lo mismo dato del Pew Research es del 2014 y en ese entonces, 10 años atrás, solo había 45,000 denominaciones cristianas. Y ahora tú dices hay 47,000. Around. Un poquito más, 47,000. pero no, 47. Es muy difícil para mi cabeza pensar que hay 47,000 denominaciones cristianas. Y quizás la pregunta de muchas personas que ven y que escuchan, yo soy de esta iglesia, de esta denominación cristiana. No, pero sí creo en Dios, sí creo en Jesús, etcétera, etcétera. Quizás es, ¿por qué hay tantas? ¿Cuál es el propósito de por qué tantas denominaciones? Y creo que hay respuestas para eso. No quisiera adelantarme, pero sí quiero mencionar de que una de las razones por qué hay tantas denominaciones es que lamentablemente muchas personas se están lucrando del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica es un gran negocio. Es un negociazo. O sea, podemos buscar en internet los magnates de Dios, o sea, millonarios que son pastores. Y entonces lo que pasa es que cada persona ahora quiere abrir una nueva iglesia, le pone un diferente nombre y saca sus doctrinas que más le gustan o más le convengan de la Biblia y ya forma su religión y tiene seguidores porque la gente está necesitada de fe. Y estos predicadores, pastores se aprovechan y por eso obtienen muchos seguidores. Pero creo que esto le hace más daño al Evangelio de Cristo porque los no creyentes al ver esta confusión que ni entre nosotros mismos estamos de acuerdo en la religión de los cristianos, o sea, ¿cómo vamos a poder llegar a esas personas? O sea, los incrédulos se vuelven más incrédulos a causa de esto que está sucediendo. Sí. Pero es profecía bíblica. En Mateo 24 Jesús dijo que vendrían muchos en el nombre de él. Así que
no es una sorpresa lo que está sucediendo. Sí. Históricamente, porque tú mencionaste que es un grande negocio, o sea, claro, especialmente cuando se introdujo como los teleevangelistas, o sea, eso fue el boom, digamos, de el cristianismo, donde se lo podían ver por las teles y las personas mandaban su dinero, sus donaciones, o sea, eso creció. Históricamente, todas las religiones que hablamos, digamos, los cinco más grandes religiones representadas, siempre han habido guerras y conflictos entre sí. Por ejemplo, los musulmanes y los cristianos during los crusades, persecución que hubo, ¿verdad? Y muchos ejemplos, quizás el más relevante en este tiempo son los musulmanes, los palestinos, los judíos. Y eso no es, o sea, sí se puede agarrar en este lado de religión, pero estamos hablando también de personas, porque el judaísmo no solo es una religión, también es una etnia, igual que los palestinos. Pero también siempre hemos visto el conflicto entre religiones, como tú lo dijiste, personas que se lucran, personas con sus propias agendas en el nombre de Dios, en el nombre de cualquier cosa. Hacen guerra, empieza el conflicto y el ecumenismo y este movimiento comenzó, así como tú lo dijiste, que las personas piensan, bueno, si ni los cristianos están unidos ni se ponen de acuerdo, de ese mismo problema vino el ecumenismo y era un movimiento misionero. Se dieron cuenta algunos protestantes de Estados Unidos, de Europa, para penetrar estos países, digamos, de África, de Asia, estos países que son difíciles de penetrar, que el mensaje con el evangelio llegue. Exacto. La ventana 1040. Decían ellos que había muchísimas iglesias haciendo misiones, pero que no habían resultados. O sea, no tenían los bautismos, los convertidos como para la inversión que estaban haciendo. Porque cada quien estaba haciendo un poquito. Exacto. Entonces ellos dijeron, o sea, ¿qué tal si nos unimos, pongámonos de acuerdo para así evangelizar? Porque una iglesia pequeña aquí haciendo una misión como no va a abarcar tanto como uniéndose. Esa es la historia del ecumenismo. Empezó con las iglesias protestantes al querer unirse para evangelizar, que sabemos que este es el mensaje que Dios nos dio, ¿verdad? Le dio a sus discípulos. Mateo 24:14, que Jesús dijo de que será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero fíjate que, o sea, el propósito estaba bien y en verdad se logró mucho porque ahora ellos unieron sus recursos y en realidad estos países donde ni la Biblia había sido traducida en el idioma original, por ejemplo en la India, que tiene un montón, más de 1000 dialectos, y la Biblia ha sido traducida en 8 idiomas o dialectos nada más de lo que ellos tienen. Se logró un poco más, pero inclusive con todo y eso que se ha logrado, o sea, no se ha conseguido el resultado que se esperaba, o sea, porque ellos dijeron, si nos unimos, vamos a poder abarcar o evangelizar más, pero al final no ha sido tanto, o sea, muchas personas en esta, por ejemplo, ventana 1040, que son los países más difíciles de penetrar, donde hay muchas religiones, o sea, miles, millones de personas ni siquiera saben de Jesús, ni siquiera saben de la palabra Jesús, de la persona Jesús que ha muerto en la cruz del Calvario. O sea, no tienen ni la menor idea. O sea, en eso, de este lado del mundo, en la parte americana y en Europa también muchos países, tenemos ese privilegio de tener al alcance el evangelio. Sí. O de conocer a alguien que nos diga, ¿verdad? O sea, que nos habla. Muchas personas hasta aburridos están ya de que les hablen acerca de Jesús.
queremos cerrar nuestras puertas, que no nos hablen, que no nos den otra invitación a una campaña. Exacto. Pero bueno, tú dijiste algo que me lleva a otro punto. Una buena, grande intención. Claro. Pero puedes pensar en algunos riesgos que esto implica. Unir las iglesias protestantes solamente. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos riesgos? Quizás deberíamos preguntarnos en qué base se están uniendo. Porque okay. Empezó tratando de unirla para predicar el evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué evangelio se va a predicar? Porque en Apocalipsis 14 habla del evangelio eterno. O sea, es un solo evangelio. No hay diferentes evangelios. Y Pablo les dijo a los de Galacia de que no podían predicar otro evangelio diferente ni otro Jesús, ¿sí? Porque estaban entrando las falsas doctrinas. Entonces, esa más bien sería la pregunta, o sea, ¿qué mensaje se le iba a llevar a las personas? O sea, ¿se pusieron ellos de acuerdo en qué iban a predicar? Y quizás en qué Jesús. Tú lo mencionaste en los tiempos de Pablo. Él vio que habían otras personas hablando de otro Jesús. Sí, o sea, aparentemente es el mismo Jesús, pero, o sea, no es el Jesús que la Biblia enseña, no con su doctrina. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él dijo que si quería saber si él quería saber si las personas querían saber si lo que él decía era verdad, deberían conocer si la doctrina que él enseñaba era correcta. Sí. Entonces, ahí se trata de conocer al verdadero Jesús. En cambio, estas personas quieren presentar a un Jesús, pero no de la manera como la Biblia enseña, sino que por eso hay tantas denominaciones, porque cada quien tiene su punto de vista diferente. Su perspectiva, su experiencia. Entonces, el peligro que yo veo aquí es que la unidad no se está haciendo en la verdad, sino que es una unidad no completa, una unidad uniendo todos los errores. O sea, no hace sentido. O las medias verdades. Exactamente. Comprometiendo la verdad. Y en la Biblia solo vemos 3 definiciones de la verdad. Jesús es verdad, la palabra de Dios es verdad y su ley es verdad. Entonces, si muchas de estas religiones tienen, iglesias tienen su definición de la verdad, entonces estamos diciendo que no hay una verdad absoluta, que Jesús, ni su ley, ni su palabra es verdad. Entonces, un riesgo que tiene la unidad y también dije también 3 veces, también tiene un costo. Claro. Pero quiero empezar que tomemos una pausa aquí y expliquemos esta definición de ecumenismo. Okay. Y esta definición yo la saqué de la página web de, ¿cómo se dice en español? World Church Council. No. Concilio de Iglesias. El Concilio Mundial de Iglesias. Sí. Lo quiero traducir. Ok. Dice así. Esto está en su página web. La palabra oikoumene, de la cual deriva el término ecuménico, significa toda la tierra habitada. En el uso moderno, la palabra abarca la unidad de toda la creación de Dios y reconoce que toda búsqueda humana está sujeta al ministerio sanador del Espíritu Santo. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas toda la tierra habitada, todo el mundo, básicamente? Obviamente hace alusión a una unidad, pero también a toda la tierra habitada es como cuando Jesús dijo de que vayan por todos los rincones del mundo y prediquen el evangelio. O sea, que cada persona en el rincón del mundo conozca el mensaje de Jesús. Creo que a eso está haciendo referencia cuando hace el ecumenismo.
cuando habla de toda la tierra habitada. También se me viene a la mente la Torre de Babel. Claro. Y como en este tiempo dice la Biblia, que todos estaban unidos. Todos tenían un lenguaje, un propósito. Todos pensaban lo mismo. Cuando realmente entras a lo que eso significa, esos versículos significa en el griego, los comentarios que tienen las personas, esta unidad no era una utopía, right? No era que todos estaban felices. Había una unidad falsa que si alguna persona iba en contra de lo que estos constructores de la Torre de Babel querían, o sea, ellos los mataban. Si iban en contra de esta unidad. Entonces, aunque la Biblia habla de eso, al estudiar eso sabemos que es una falsa unidad. Por eso, construyendo esta torre para no ser destruidos, para encontrar una paz, una seguridad, digamos, de la destrucción de Dios, Dios vino abajo y confundió las lenguas. Entonces, ¿qué te hace pensar esta historia y sobre esta unidad que está ocurriendo, que las personas quieren que las cosas sociales cambien? Ya no quieren ver a personas sufriendo, quieren la paz, ya no quieren más guerras y quieren que todas las religiones, específicamente ahorita, todas las religiones protestantes se unan. Pienso que, como lo dije hace un momento, o sea, la intención es buena, pero es una unidad falsa, como tú decías, o sea, va en contra de la libertad de expresión, la libertad de que cada persona... De conciencia. Exactamente, ¿verdad? porque al final, así como ocurrió en la Torre de Babel, que querían hacerse un nombre, dice en la Biblia, es decir, querían ser una superpotencia. Ser reconocidos en todo el mundo. Exactamente, pero al final los grupos que no estaban de acuerdo con estas ideologías, que siempre son las minorías, eran los más afectados. ¿Por qué? Porque estas personas se les iba a dar persecución o al final iban a ser muertos también. Esta lucha por el ecumenismo, por la unión, no solamente ha sido por las iglesias o por el cristianismo, sino que ha sido una lucha que siempre ha tenido el enemigo de Dios. Querer unir al mundo, querer unir a las naciones, hacer un ecumenismo, ¿sí?, para poder poner al mundo en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos. Y eso era lo que se buscaba en la Torre de Babel. Más adelante yo voy a leer unas citas con respecto a el propósito que ellos tenían en la construcción de la Torre de Babel. Okay. Te digo otra cita importante. Este es de Paul Knitter, y Paul Knitter, un teólogo también, profesor, y él habla, digamos, es el número uno persona, es prominente en este pluralismo, un pluralismo de religiones, y él tiene un libro que se llama No hay otro nombre, y tiene digamos, su discusión sobre que sí puede haber otro nombre en quien las personas pueden tener salvación. Entonces te quiero leer una cita de Leonard Swindler que él comentó sobre este libro. Y dice así: Paul Knitter se enfrenta honestamente al dilema de que hace teológicamente el creyente cristiano comprometido ante la creciente evidencia, tanto académica como personal, de que existen otras maneras religiosas de llevar una vida plena y auténtica, además de la cristiana. ¿Puede una persona ser salvada? Es decir, llegar a vivir una vida verdaderamente humana con un nombre distintivo al de Jesucristo? La respuesta de Knitter es que uno puede ser salvado con otro nombre, y luego procede a demostrar cómo esta afirmación puede equiparse teológicamente con un compromiso cristiano pleno. Esta es una teología creativa
de primer nivel. Es teología hecha de la única manera posible hoy en día, en diálogo con otras religiones del mundo y con la propia tradición cristiana. Y aquí quizás quiero responder a la pregunta que tú hiciste. ¿En qué se basan esta unidad? Y una de las cosas que ellos se basan es una unidad dogmática. Y dicen muchos de los líderes en este movimiento, y no estamos hablando de pastores de una iglesia pequeña, estamos hablando de obispos, de sacerdotes prominentes en las iglesias protestantes. Una es la unidad dogmática, y lo que ellos dicen es: enfoquémonos en lo que nos hace común y no en nuestras diferencias. Y la otra cosa es la unidad experiencial. Y esto es, dice, se encuentra cuando las emociones o los sucesos sobrenaturales se convierten en el factor unificador. Este tipo de unidad puede superar barreras bíblicas, doctrinales y culturales, uniendo a las personas en un clima de euforia comunitaria. Esta cita entonces nos está diciendo: la unión es posible porque la salvación es posible porque no solo viene del nombre de Jesús, no solo viene del nombre de Dios. Y quizás esta es la única manera que una iglesia se pueda unir a otra, una religión se pueda unir a otra, sabiendo de que tú tienes tu Dios y tú piensas que Él te va a salvar. Y tú has tenido una experiencia, no importa qué experiencia es, una transformación, un don de lenguas, el don de milagros, cualquier experiencia que tú tuviste, por eso tú crees en ese Dios. Yo tengo mi experiencia y tengo mi Dios y yo también puedo ser salva. Nos podemos unir y estamos basando la verdad, la salvación, la religión, las doctrinas solamente en mí y en ti, en el individuo, en la necesidad que cada persona tiene. Cualquiera tu necesidad, hay muchísimas religiones, denominaciones para ti, para tu necesidad. Ve a la que prácticamente a la que tú te sientas mejor y al final vamos a estar unidos, pero esa es tu experiencia. Al final vas a ser salvo. Y hablábamos en el video de la verdad, cómo la verdad es relativa. Y hablé en el principio también cómo a veces cuando los cristianos hablan de Jesús, que es el único nombre en que podemos ser salvos, estamos excluyendo a otras personas, no estamos siendo respetuosos. Y creo que en este momento eso se ve y se siente. Somos muy sensibles a eso. Yo soy muy sensible a eso porque yo trabajo con muchas personas de muchos lugares, de muchas religiones, y hay un debido respeto y a veces hasta uno se siente incómodo de hablar de lo que uno cree porque ya tiene ese preconcepto esa persona que, yo porque soy cristiana y hablo de Dios, o sea, yo no pienso que esta persona está bien, está viviendo su vida bien. Y de ese respeto y de ese quizás amor es donde entra el ecumenismo. Porque obviamente las personas queremos ser respetadas. Las personas debemos de respetar también. Pero creo que también ese es un falso amor. El no decir la verdad a las personas. Sí, quiero aprovechar también, porque eso también es debido a la intolerancia religiosa. O sea, la historia ha demostrado que muchos fanáticos religiosos en nombre de... Y eso Jesús mismo lo dijo, muchos van a pensar que están haciendo bien y lo van a hacer en mi nombre. O sea, los van a matar en nombre, lo que hacía Pablo, que perseguía a los cristianos pensando que hacía la voluntad de Dios. Entonces, estas personas que ahora
prácticamente son sensibles y no quieren ser excluidas, es por lo que está pasando. Inclusive hoy en nuestros días hay muchos predicadores, muchas personas que son hirientes, son pésimos. Sí. Y claro, hay que decir la verdad. Pero hay una cita de una escritora que dice que la verdad por sí sola ya es pesada, ya es fuerte, porque es la verdad. O sea, nadie piense que cuando se habla de la verdad nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir felices, contentos. No. Es la verdad. Entonces, trae en sí una carga, ¿verdad? Es pesada. Pero nosotros con nuestras propias palabras lo hacemos más duro. Es decir, somos más hirientes. Sí. La verdad tiene que estar acompañada por el Espíritu Santo. Y aún así va a ser fuerte porque tenemos los autores bíblicos, Juan el Bautista, que fue claro en decir la verdad, pero lo hacía por amor, porque él quería que las personas se salvaran. Este grupo del ecumenismo, en realidad nosotros hablamos de la verdad absoluta o la verdad relativa. Uno de los fundamentos es que la verdad es relativa. Sí. Pero eso va en contra de la palabra de Dios. Porque si no vamos a discutir las diferencias teológicas de doctrinas, entonces el apóstol Pablo estaba equivocado cuando él iba y discutía con los saduceos, discutía con los griegos, discutía con los judíos. O sea, él discutía porque quería presentar la verdad bíblica en su pureza. Porque en la Biblia, creo que en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice de que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, el que no tiene a Jesús, no ha creído en Jesús, no tiene vida eterna. Eso es lo que la Biblia enseña. Y hoy día, hablar de eso, de estas verdades, o sea, excluimos a un montón de personas y sus religiones. Sí. Entonces, si tú tienes esta mentalidad, tú no puedes entrar en el ecumenismo. Si tu religión, y hay muchas denominaciones como los adventistas que no encajan en estos grupos ecuménicos por su teología, por su creencia, porque son personas fundamentalistas, se le llaman, es decir, piden un escrito está. Sí. Y nosotros somos personas así que queremos un escrito está, pero al mismo tiempo, aunque queremos predicar la verdad, no lo hacemos tirando odio, ¿sí? No lo hacemos creyéndonos que solo nosotros nos vamos a salvar. No, si la salvación es para todas las personas. O sea, Jesús ha muerto por todos nosotros. Ahora, llegamos a un punto quizás porque hablamos sobre qué se basa la unidad del ecumenismo, sobre nuestras cosas, doctrinas comunes, y dogmas incluye no solo doctrinas bíblicas, sino lo que un sacerdote haya dicho o liturgias de una iglesia. Eso nos une y también nuestra experiencia nos une. Perdón. Y hay doctrinas también que unen al mundo cristiano, como en el conflicto de los siglos dice que hay dos doctrinas que son capitales. Es decir, que la mayoría de denominaciones cristianas las creen. Que es que cuando una persona muere, las personas creen que se va al cielo o al infierno. Se llama la inmortalidad del alma. Y la otra es que la mayoría de iglesias creen que el domingo es el día del Señor. O si no creen que el domingo es el día del Señor, pero dicen no es el sábado. Y ya con esas dos, o sea, ya casi todo creen en la gracia de Cristo Jesús. O sea, ya eso es suficiente para poder unir al mundo religioso cristiano. O sea, no es que hayan grandes diferencias entre el cristianismo popular hoy en día. Sí. Entonces, cada vez es más, se acercan más. Pero como tú dices, al final no va a ser doctrinal la unidad, sino la van a hacer basada en estos fundamentos, en la experiencia experimental. Y la otra era todas las dogmas de todas tus iglesias, enfocarte en nuestras cosas en común y dejar lo que nos hace diferente. Y hablando de eso, quiero, antes de comentar sobre el Vaticano II, que eso fue, digamos,
la Iglesia Católica uniéndose o quizás liderando más, empujando más este ecumenismo. Pero quiero hablar sobre Tony Palmer, que es también un obispo protestante. Sí. Estamos hablando casi solo de personas protestantes. Ahora, Tony Palmer dice esto, porque estábamos hablando de doctrina, estábamos hablando sobre el amor, y esto es lo que él dijo alguna vez. La diversidad es divina. La división es diabólica. La teología de Jesús dice que si Dios está en ti, tú estás en Dios, y si Dios está en mí, yo estoy en Dios, somos uno en Dios. Y así, con estas palabras que dicen nada, ya me confunde, ¿verdad? Ya estamos unidos, entonces, according to Tony Palmer. Nuestro pecado es no hacer, y me parece muy interesante, yo lo quise traducir exactamente como él lo dijo, porque dice nuestro pecado, y vemos cómo las personas usan palabras sin entender la definición de esto. Entonces él dice, nuestro pecado realmente es no hacer visible nuestra unidad, porque permitimos que nuestras diversidades nos dividan. Y si elevamos algo para dividirnos, lo elevamos por encima de la cruz. Así que sea una doctrina o una dogma, una expresión, si usas eso para dividir nuestra unidad, has elevado esa doctrina o lo que sea por encima de la cruz. Ahora bien, no estamos diciendo deja la doctrina a un lado. Ciertamente no. El Papa Francisco reconoce solo dos doctrinas fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo, fin de la doctrina. Quiero leer una cita de lo que dice en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Solo este versículo contradice lo que este personaje, he escuchado de Tony Palmer, que es muy amigo del Papa Francisco. Inclusive hay videos, yo tengo los videos guardados, donde el Papa Francisco le manda ¿cómo se llama? Bueno, él estuvo en el Vaticano y ha estado muchas veces, pero mandó un mensaje para los evangélicos ecuménicos, donde ellos hablan del ecumenismo, de esta unidad. Pero interesante que él dice de que la desunión, la división es diabólica. Sí. Más adelante vamos a ver qué enseñó Jesús acerca de la unidad y de la división. Estas personas en realidad están dejando todo a un lado, o sea, toda la doctrina, el fundamento bíblico, en busca de la unidad. Pero, o sea, si eso ocurre así, o sea, significa que la palabra de Dios deja de tener su valor como fuente de autoridad. Claro que sí. Y todo lo que enseñaron los protestantes y todas estas personas que dieron la vida por un escrito queda por el suelo. O sea, si dieron la vida por diferencias cristianas, por decir, esto es lo que mi Señor Jesús dice en su palabra. Jesús mismo citó las escrituras. O sea, y él murió defendiendo las escrituras, porque él decía, escrito está. Entonces, están haciendo a un lado todo el sacrificio que se ha hecho para que la palabra de Dios haya llegado a nosotros y por lo que han muerto tantas personas creyendo en este santo evangelio. Es sorprendente, tan sorprendente que a la Iglesia Católica le sorprendió muchísimo. En las iglesias protestantes ha habido, bueno, te cuento del Vaticano II. Y el Vaticano II, el concilio católico, usualmente la Iglesia Católica hace estos concilios como el de Trent, como el Vaticano II. Y en esta reunión no hubo ningún cambio de la Iglesia Católica, porque nunca cambia y nunca va a cambiar. No hubo ningún cambio en su doctrina, nada. Pero lo que sí dejó claro es que para que todas las iglesias protestantes se unan y se unan a la Iglesia Católica, porque las iglesias protestantes ahorita se quieren unir a la Iglesia Católica. O sea, claro, todos van en pos de la bestia. Todos se admiran por la bestia. Entonces, lo que dejó muy claro en este concilio
es que necesitaban las iglesias aceptar la autoridad infalible y suprema del Papa. Eso fue lo único claro que hubo en este concilio. Como ustedes saben, en Daniel 7 habla de 4 bestias, ¿verdad? Que representan los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Esta busca por el poder geopolítico o esta hegemonía, o sea, viene desde estos grandes poderes. O sea, y el papado adoptó esa parte también de querer buscar el poder. La Iglesia Católica cree de que es la iglesia que ha sido levantada por Dios, es la única. Sí. Y que todos deben volver a ella. Es decir, todos los demás están perdidos. O sea, eso está en su creencia, en su doctrina. O sea, todo el que está fuera de la Iglesia Católica está perdido, no tiene salvación. Mira, pero en el Vaticano II, supuestamente, fue el concilio ecuménico, esa es una palabra difícil, pero declaró, y esto fue algo diferente, ¿verdad? Digamos la segunda cosa, declaró que la salvación no estaba restringida solo a los católicos, sino que podía ser encontrada por todos los que viven en la fe según sus conciencias. Y volvemos a este mismo punto de nuestra experiencia, de lo que nosotros pensamos, de nuestra perspectiva. Entonces sí reconoció la salvación, puedes tenerla afuera si no eres católico romano, pero eso sí, tienes que aceptar la autoridad del Papa. Tienes que aceptar la autoridad del Papa. Por eso termino el pensamiento. O sea, adoptaron esta manera de pensar y la iglesia piensa que así como a Pedro se le dieron las llaves, que supuestamente Pedro fue el primer papa. Sí. Las llaves prácticamente para gobernar el cielo y la tierra. O sea, es decir, la iglesia tiene que gobernar el poder político y también tiene que gobernar la religión. O sea, eso es lo que ellos van a buscar siempre. Y esa ha sido su lucha. Por eso es que ellos están volviendo una vez más para reconquistar ese poder. Pero más adelante yo voy a leer unas citas impactantes porque el mundo cristiano y el mundo político y todas las personas no saben las verdaderas intenciones que hay detrás de todo eso. O sea, sí saben lo que están haciendo, pero las intenciones verdaderas, ¿qué es lo que este poder o este sistema quiere buscar? No solamente unir al mundo y unir a las religiones para predicar el evangelio o para que no haya división. No, es más que eso. Y lo voy a leer más adelante también. Bueno, dice el sacerdote J. Cornell, que este sí es católico. El objetivo final del ecumenismo, tal como lo conciben los católicos, es la unidad en la fe, el culto y el reconocimiento de la suprema autoridad espiritual del obispo de Roma. El Papa Juan Pablo II fue el que más trabajó fuertemente en el ecumenismo. Visitó a los judíos, visitó a los musulmanes, visitó a los evangélicos, no sé a quién más visitó, pero estuvo en reuniones con muchos líderes de otras religiones también. Y también él dejó claro el reconocimiento en su encíclica Ut Unum Sint, que el reconocimiento de la primacía del Papa y la doctrina católica es esencial para unidad de la Iglesia. Una vez más. Ok, si quieres nos adelantamos a la parte de donde Jesús oró por la unidad de la iglesia. Sí, porque Jesús sí oró por la unidad de todos sus seguidores. ¿De qué unidad habla Jesús en estos versículos? Bueno, en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, encontramos cómo Jesús en medio de... Porque recordemos que él estaba viviendo en medio de divisiones. O sea, estaban los saduceos, los fariseos. Y él causó muchísima división.
claro, los discípulos que ni ellos mismos estaban unidos porque estaban peleando de el puesto. quién sería el que estaría a la derecha y a la izquierda, quién tendría el mejor puesto allá en el cielo. En medio de todas esas divisiones que estaban existiendo, él dijo lo siguiente: para que todos sean uno. Y mira, te vas a dar cuenta cómo se repite esa unidad en esta oración que Jesús hizo. Okay. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús oró por la unidad, pero oró por la unidad en la verdad, porque el mundo donde él estaba viviendo estaba desunido. Pero él se preocupó más por sus discípulos, ¿sí? Como 4 veces menciona uno, y la unidad. Exactamente. Entonces, él estaba preocupado para que sus hijos estuvieran unidos. Y él dijo algo también interesante en otra cita bíblica. Él dice que tiene muchas ovejas que están en otro redil. Es decir, él dijo, están esparcidos, están creyendo otras cosas, pero yo los atraeré aquí, a mí mismo. Interesante, porque la Iglesia Católica cree de que el redil es la iglesia en sí, o sea, valga la redundancia, la Iglesia Católica. Entonces, todos los que tienen que regresar a la iglesia son los protestantes, es decir, los separados. Correcto, porque es la madre. Y mira cómo en ese concilio Vaticano II dice lo siguiente: en este concilio, al mismo tiempo que llama, cuenta y guarda en el redil de Cristo las ovejas que lo forman y que le pertenecen con pleno y justo derecho, abre también la puerta, levanta la voz y espera ansioso tantas otras ovejas de Cristo que no están todavía en el único redil. Es decir, que el plan de la Iglesia Católica es que todos vuelvan a este redil, que es la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Eso es lo que ellos esperan. Dice, bueno, ya mencioné de que Roma, ellos buscan ser la cabeza, digamos, del mundo religioso y también del mundo político. Sí. Porque es el poder, eso es lo que ellos buscan. Y eso viene desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, desde Constantino el Grande, que él quiso unir, ¿verdad? Porque vio la desunión como un threat. Es malo, o sea, como diabólico. Era un threat, un riesgo para su poder. Exactamente. No le convenía. Entonces, él trató de unir la religión, el cristianismo y también el paganismo de ese tiempo, que es lo que vemos, o sea, todavía muchos fiestas que todavía se celebran es una mezcla del cristianismo y el paganismo. Y quizás eso lo vamos a dejar en otro estudio. Podemos hablar de esa parte, cómo las celebraciones que ahora se hacen, o sea, en el mundo cristiano es una mezcla de paganismo y cristianismo, y es un excelente tema para estudiar, investigar más. Quiero hacer mención una vez más a la Torre de Babel, porque yo te dije que iba a leer unas citas. Ya dijimos de que lo que ellos buscaban, ¿verdad? Una superpotencia mundial. Prácticamente aquí estaba el nuevo orden mundial, que querían hacerse un nombre, y ya mencionamos todo eso. Dice... eso me pasa a mí a veces que no la veo, pero aquí no, está. Pero no la anoté. No la anoté. El punto es que, por ejemplo, en el libro de Las llaves de esta sangre de Malaquías Martín, habla de los 3 poderes
que estaban en su tiempo cuando se escribió este libro, que habla prácticamente del poder del Vaticano, habla de Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Ujú. Él habló de que estos tres poderes, los tres buscaban la supremacía del mundo, pero solamente uno solamente uno iba a ser el ganador. Obviamente no pueden haber tres poderes en el mundo. Ajá, entonces él habló de eso y dijo de que prácticamente, como él era católico, un jesuita católico, él dijo de que obviamente que el que tiene que ganar es Roma, porque es quien Dios ha dejado aquí en esta tierra. Ya cayó el ecumenismo, ¿verdad? ¿Cómo ya cayó el ecumenismo? O sea, perdón, la Unión Soviética cayó ok. con la caída del muro de Berlín y todo eso que ocurrió. Ujú. Entonces prácticamente quedan dos en el terreno en esta batalla. Y él dice de que solamente uno tiene que ganar. Ellos piensan que es la Iglesia Católica y que Estados Unidos, que es el otro que queda, va a caer. ¿Qué quiero decir con esto? De que el plan de la Iglesia Católica, como lo fue en el pasado con la Torre de Babel, que era hacerse un solo nombre y tener una sola religión, una sola política también, es lo que están buscando hoy día, volver a tener ese poder que ya lo tuvo. Porque eso no es nuevo, que Sí. ellos busquen ese poder. Ya lo tuvo y ahorita no tiene que forcejar a ningún protestante a volver, porque los protestantes quieren volver. Muchos televangelistas, Billy Graham dijo, o sea, lo que yo predico en esta escuela, y era un colegio católico, también se predica. Joel Osteen, una revista en Alemania protestante, dijo, perdonen a Lutero. Imagínate, es sorprendente que los reformadores, Lutero, Calvin, Knox, etcétera, murieron por esta verdad que ellos conocieron. Uh-huh. Y no querían separarse, querían reformar la iglesia. Y la iglesia obviamente dijo que no, porque no va a cambiar, nunca va a cambiar. Ellos entonces tuvieron que salirse porque querían que otras personas conocieran la verdad y leyeran la verdad en su lenguaje. Uh-huh. Y ahora las iglesias dicen perdón. Perdónanos, Roma. No, nunca debíamos separarnos. Lutero estaba loco de su mente. Ahora queremos volver. Entonces, lo que la Iglesia Católica quiere le va a ser muy fácil, porque las iglesias protestantes están prestas para unirse. Cuando el conflicto de los siglos se escribió hace aproximadamente unos 100 años atrás, Roma reciente había recibido su herida mortal, donde la Revolución Francesa le quitó el poder. Uh-huh. Todos los protestantes y también los políticos no querían tener ninguna relación con el papado. Sí. Porque estas personas entendían y sabían lo que ese poder había hecho y había oprimido y matado a tantas personas por no afiliarse a sus creencias. Entonces, a los protestantes hoy día se les ha olvidado quién es Roma, quién es la Iglesia Católica. Y cuando hablamos de la Iglesia Católica, muchas personas se sienten ofendidas. Y no estamos hablando del católico que va a la iglesia. Estamos hablando del poder, de los líderes. De la organización. De la organización. Y esto está registrado en la historia. Entonces no estamos acusando. Sabemos que en la Iglesia Católica hay muchos hijos de Dios fieles. Sí. Pero ha sido una iglesia que ha perseguido y ha matado. Y está en su historia. Y Juan Pablo II pidió perdón. El Papa Francisco pidió perdón. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo? Es que los evangélicos se les ha olvidado quién es la Iglesia Católica y ellos piensan que ha cambiado, que ahora es diferente. Creo que es un buen punto decir cuando tú dices se le ha olvidado
que parte de esta guerra, porque cuando obtuvo esa herida, no se quedó y dijo, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo. No. Empezó una contrarreforma. Es cuando vino el poder militar de la Iglesia Católica, y eso es otro tema, como los jesuitas, que pudieron infiltrar muchas iglesias y traer a las iglesias protestantes tantas doctrinas no bíblicas. Exacto, para confundir. Para confundir. Y al final, ellos mismos dan la solución. Estamos confundidos, necesitamos unir. Regresar. Y la única solución es regresar al redil, que es la Iglesia Católica. Quiero leer esta cita que está en el Conflicto de los Siglos. Un libro recomendadísimo. O sea, lo que yo decía es que cuando esta cita se escribió, o sea, los cristianos no querían acercarse a la Iglesia Católica. Para muchos fue locura. O sea, ¿cómo es que esta escritora dice de que las iglesias protestantes se van a unir con Roma si nadie tiene ninguna relación? Eso se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Sí. Esta profecía dada. Y dice en la página 622 del Conflicto de los Siglos: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho compromisos y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les son incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Es por eso que nosotros estamos haciendo estos videos, para que las personas sepan de que esta unión es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque estamos volviendo otra vez a lo que Roma ya hizo. Y al final, o sea, nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de expresión va a ser oprimida como lo fue en el pasado. Sí. Hay otra cita que voy a leer aquí y hace referencia a eso mismo, que las personas y los cristianos se les ha olvidado quién es Roma. Dice: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible, haciendo por conestar la carga lista de sus terribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados en el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan listos para honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Y la última parte dice: el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Es decir, Roma no cambia. Va a volver a ser lo mismo. Roma ahorita está en un estado de mansedumbre, llamémosle, de tranquilidad, porque no tiene poder. Y especialmente con este papa, en su encíclica, el Papa Francisco, Fratelli Tutti, habló tan bonito de la unidad de los hermanos. Tan bonito, y usó incontable nombre de veces la frase el bien común. Y todos los cristianos y todo el mundo y todos nosotros debemos de ver por el bien común, no por nuestra conciencia individual, no por el bien de una persona, por el bien de la mayoría. Esta es la cara que enseña cuando en realidad su goal, su meta es el poder total de todo el mundo. Exactamente. Y termino con esta cita. El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. Siguiendo el ejemplo del papado, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación será envuelta acerca de este tiempo. Juan declara:
estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. O sea, ya estaba profetizado esta unión ecuménica, esta unión política que vendría, estaba profetizado. Y hace referencia a lo que pasó en la Torre de Babel, que todos se estaban uniendo para alcanzar un mismo propósito. Y estas personas se están uniendo otra vez con Roma, que tiene un mismo propósito al final. Y al final va a ser imponer leyes en contra de aquellos que piensan diferente a ellos. O sea, estos grupos separatistas, estos grupos divisionistas no van a ser bien vistos cuando no se quieran unir al ecumenismo, cuando no se quieran unir al concilio mundial de las iglesias. Y mencionar que las Naciones Unidas también, esto ya es en el mundo político, fue creado para buscar una unidad política. Y también una paz. Una paz. Una paz al mundo, una armonía. Y ahora, en esta cita que tú mencionaste varias cosas que hay en varios versículos. Y uno de esos versículos no es un versículo que diga, únanse todos a una iglesia, sino que salgan de algo, de un sistema. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? Cuando dice salid de ella, pueblo mío. Habla de 3 mensajes de ángeles. Este es el segundo mensaje. No. Este es el mensaje del cuarto ángel. Pero está conectado con Apocalipsis 14:8, que dice, ha caído Babilonia. Pero Apocalipsis 18 es el mensaje del cuarto ángel, que dice, salid de Babilonia, pueblo mío. En realidad, en la Biblia nos enseña a que debemos salir de la falsa doctrina. En Apocalipsis 17 presenta a esta mujer que está vestida de muchos prendas. Sí, y de oro. Y piedras preciosas. Entonces, sabemos que esta es la madre de las rameras. Es la Babilonia espiritual, porque ya pasó la Babilonia literal. Es decir, esta iglesia, que lo voy a decir claro, es la iglesia católica romana. O sea, así lo enseñaron los protestantes. No es una... Y lo dijeron muy claro. Sí, ellos lo señalaron. O sea, esta es la iglesia que está sentada sobre esta bestia, es decir, sobre el poder político. Entonces, el mensaje de Dios es que salgamos de sus falsas doctrinas. Ahí dice en Apocalipsis 17, si lo leemos, que ha embriagado a todos con el vino del furor de su fornicación. El vino representa falsas doctrinas. Y el llamado de este ángel, que son mensajeros de Dios, es que las personas salgan del sistema, y aunque no estén en la iglesia, porque está la madre y están las hijas. Correcto. Que representan también Babilonia. Es decir, que salgan de las falsas doctrinas y vengan a la verdad bíblica. Entonces, con el ecumenismo se está dejando de un lado el mensaje que Dios dio, que era salir de este sistema y salir de las falsas doctrinas. Y ahí también habla de los reyes de la tierra, de los poderosos y de la bestia, que dice que todos tienen un mismo propósito. Y ya sabemos cuál es el propósito: establecer un orden mundial, establecer solamente un poder político, establecer un poder religioso nada más, y para que haya paz aparentemente en la tierra. Sí, y dejamos en claro que esto nunca puede pasar. O sea, la paz en este mundo nunca puede pasar. Puede pasar aparentemente, pero no para todos. No. No para todos. No. O sea, en la Biblia profetiza que vendrá, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces sí va a haber una paz. O sea, estas personas, proféticamente hablando, van a llegar a una unidad. El mundo en general va a llegar a una unidad. No uniéndose como un solo país, sino uniéndose va a haber un solo líder político y un solo líder religioso. Y el ecumenismo es para establecer esa autoridad, para establecer a Babilonia. Exactamente, porque el punto es devolverle el poder
que ha perdido Roma. Y eso es la profecía, o sea, eso se va a cumplir sí o no. Por eso nuestro mensaje es que nosotros estemos alerta. Y a veces a las personas que están dando un mensaje diferente se les acusa de ser divisionistas, de ser ofensivos. Inclusive en nuestras iglesias a veces, no sé, las personas no quieren que se predique de que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y se denuncia este poder. Porque dicen, no, eso, o sea, no vamos a vernos bien ante la sociedad. Nadie se ha visto bien por predicar la verdad. Los profetas de Dios fueron matados, fueron martirizados por decir la verdad. Al final somos diferentes. O sea, al predicar la verdad, obviamente que no nos vamos a ver bien. Nos van a tratar de fanáticos. Van a decir que somos personas que no estamos pensando en los demás, egoístas, exclusivistas. Correcto. Pero no importa, muchas personas ya murieron siendo así, siendo divisionistas, exclusivistas. Y no estamos hablando, porque a un principio yo mencioné de personas que son ofensivas, son pésimas, no tienen el Espíritu de Dios y creen que son los mejores y que su iglesia es la mejor. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la verdad de Dios, defenderla, que al final va a costar la vida propia, como lo fue en el pasado. Sí. Bueno, si el ecumenismo... Palabra difícil. Tendríamos que haber buscado otra palabra. Pero si esto fuera en realidad solo un movimiento para la unidad, para el diálogo, para la colaboración, para la armonía en todo el mundo, qué bonito sería. Qué bonito sería. Pero no es así. Vemos que es un establecimiento que le da toda autoridad a Babilonia. Y este mensaje de este ángel de Dios para nosotros es un mensaje de amor, porque todo esto se va a acabar y tú lo mencionaste, muchas personas murieron. ¿Cuáles son las buenas noticias? No murieron en vano. No, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo más bonito de la verdad y de Dios y de servirle a Él, que todo lo que hacemos tiene una recompensa, lo bueno y lo malo. Tiene una recompensa. El llamado mío, quizás de nosotros, es de que cada uno de ustedes se pueda examinar, que yo me pueda examinar, que todos escuchándome se puedan examinar y vean el amor de Dios cuando escuchen y cuando lean esta verdad, que se afiancen en ella. Amén. No importa lo que venga y no porque lo que va a venir, cosas violentas que nuestro tiempo no ha visto, pero saber que nuestra esperanza está en Cristo y que Él ha prometido ser nuestro Dios y vencer y pelear nuestras batallas. Y no solo eso, que esta muerte es ganancia para todos los que crean en Él y todos los que les sirven. Amén. Así que quiero terminar con esta parte también. Muchas veces entre cristianos aquí en la parte cristianos comunes, digamos que no tenemos un puesto de liderazgo, nos estamos peleando, estamos atacándonos y no nos damos cuenta que los líderes ahí arriba están unidos, comiendo juntos, felices. Así que hay que defender la verdad, hay que decir la verdad. Pero aquí la lucha no es con una iglesia, aquí la lucha no es contra otra persona. La lucha es a quién vamos a obedecer, si a Dios o a los hombres. Entonces, cada vez que vayamos a defender la verdad y vamos a discutir un tema bíblico, seamos conscientes y no ofendamos a las personas. Pero claro, hay que decirles la verdad. Claro, hay que decirle el error doctrinal que se está cometiendo. Yo siempre trato de defender lo que la Biblia enseña y no defender mi iglesia y no defender lo que yo pienso, porque hay muchas personas que no estudian la Biblia y quieren defender su religión. Sí. Y eso es un problema, porque no importa la religión al final, o sea, no. Lo importante es obedecer a Dios, y es por eso que nosotros decidimos apartar nuestro tiempo para investigar más y poder compartir con las personas
que conozcan esta verdad. En un futuro vamos a estudiar otros temas más interesantes. Gracias por siempre acompañarnos. Compartan si creen de que alguna persona necesita escuchar este mensaje. Y nada, a invitarles a que sean un campeón de la verdad. Tantas cosas por decir con este tema, con otros temas, pero ya pasamos muchísimo tiempo aquí. Así que bendiciones para todos.